Hoy vamos a estudiar una de las técnicas más importantes dentro de la minería de datos, que es la conocida como análisis de componentes principales. La razón por la cual esta es una de las técnicas más importantes y de hecho una de las más utilizadas en minería es que permite hacer muchas cosas. Por una parte, facilita el análisis descriptivo de los datos, permite identificar patrones y relaciones entre las variables, entre ellas y con los individuos o registros o observaciones que tenemos dentro de nuestros datos, pero además permite hacer una de las cosas más importantes dentro del preprocesamiento de los datos, que es la reducción de dimensionalidad. A través de la aplicación de la técnica de componentes principales es posible reducir la cantidad de variables de un conjunto de datos. Y no solo eso, sino que con esta reducción de dimensionalidad mantenemos casi la misma cantidad de información que dentro de nuestros datos originales y podemos hacer una cosa muy importante, que es la representación gráfica de los datos, el poder tomar componentes que me permitan contener la mayor cantidad de información y poderlos representar gráficamente, es una de las técnicas más usadas para la identificación de patrones como las agrupaciones. Veremos un poco cuáles son los fundamentos de este tipo de técnicas sin ahondar demasiado en los elementos matemáticos y vamos luego a pasar a algún ejemplo que nos permita entender mejor todos estos conceptos. Minería de datos, análisis de componentes principales. Aquí tenemos una breve agenda de lo que veremos durante la clase de hoy. La idea es abarcar los elementos más importantes del análisis de componentes principales sin ahondar demasiado en los aspectos matemáticos y más bien enfocándonos en los elementos que nos hagan entender el funcionamiento de esta metodología o de este procedimiento, poder interpretar adecuadamente los resultados y poder identificar cuándo pudiera ser útil aplicar este tipo de técnica. Veamos algo de historia. El análisis de componentes principales es uno de los métodos más utilizados en la minería de datos. Fue presentado en 1933 por Hotelling y su primera aplicación computacional fue alrededor de los años 60 para el análisis de encuestas de opinión. Fíjense cómo es un método que se viene utilizando en la estadística desde hace bastante tiempo, aunque no había sido implementado computacionalmente hasta los años 60. Hoy en día, la capacidad de cómputo de nuestros equipos nos permite realizar procedimientos de este tipo con una cantidad muy grande de datos, lo cual era muy difícil al comienzo de las primeras etapas del uso de esta herramienta. El objetivo del análisis de componentes principales o de esta metodología es analizar o transformar un conjunto de variables en un conjunto más pequeño de nuevas variables o componentes que concentren la mayor cantidad de información posible. Aquí es donde está la verdadera utilidad del método de componentes principales y una de las razones incluso por las cuales se utiliza para la reducción de dimensionalidad. Los datos de entrada o el insumo que requiere esta técnica fundamentalmente es una matriz de datos como ya la hemos conocido, donde tenemos en las filas identificados los individuos o las observaciones de nuestro conjunto de datos, mientras que en las columnas tenemos las variables. Entonces veamos cómo podemos tener matrices que no necesariamente son cuadradas, porque podemos tener una cantidad variable de individuos y una cantidad también variable de atributos asociados a cada uno de ellos. Veamos entonces cómo funciona la técnica de componentes principales. Básicamente, consiste en la transformación de las variables de cada observación en componentes. Fíjense cómo tenemos aquí a la izquierda una matriz en donde tenemos, o la matriz original, donde tenemos en cada una de las columnas las variables asociadas con cada uno de los individuos que están representados por las filas, y una vez que aplicamos el método de componentes principales se convierte en otra matriz, en donde cada una de las filas sigue representando a los individuos. Sin embargo, ahora las columnas ya no son las variables originales, sino son los que conocemos como componentes. Otra cosa importante es que en la matriz original tenemos contenida el 100% de información de nuestros datos, mientras que en la segunda matriz también tenemos el 100% de los datos, pero ahora repartidos de manera desigual, es decir, las primeras columnas tienen mayor cantidad de información que las columnas a su derecha.
De manera que esta reducción de cantidad de información no es lineal. La mayor cantidad de información está en la primera columna. Luego, en la segunda hay una cantidad de información importante, pero no tan grande como la primera. Y así sucesivamente va reduciéndose hasta cantidades realmente pequeñas de información en las últimas columnas. La cantidad de información total se mantiene, pero está distribuida de mayor a menor en las componentes de izquierda a derecha. Imaginemos el siguiente ejemplo. Tenemos dos imágenes. Fíjense que en el fondo ambas imágenes representan la misma información. Sin embargo, una de ellas nos muestra mayor cantidad, nos permite identificar fácilmente de qué se trata la imagen, mientras que la otra no. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia? Bueno, fundamentalmente es el punto de vista. Ya veremos cómo esto se relaciona de manera muy cercana con la técnica de componentes principales. Básicamente, el método consiste en tomar una cantidad de puntos, o lo que serían los elementos de una fotografía, por ejemplo, y transformarlos espacialmente de manera tal de que los puntos estén lo más distribuidos posibles, los más repartidos posibles. Una vez que esto se logra, esos puntos se proyectan sobre un plano que es el plano perpendicular al punto de vista donde los datos están lo más dispersos posibles, que sería este que está acá. Fíjense que si tenemos los puntos en 3 dimensiones como están acá, el plano que mejor representa a los puntos dentro del espacio repartidos lo más posible es este que está acá. Por otro lado, podemos ver que cuando reproyectamos los puntos sobre este plano, estos puntos quedan repartidos de esta manera. Una vez que los puntos ya están proyectados sobre el plano, es posible identificar grupos y asignar significado a la posición que tienen los puntos en relación a los otros. Ofrece una vista en donde los individuos están más dispersos y por tanto se pueden ver mejor. Transformación de variables. El mecanismo transforma el espacio de las variables mediante transformaciones lineales. Estas transformaciones lineales deben ser muy comunes para aquellos que trabajan en el área de computación gráfica. Fundamentalmente, las transformaciones lineales que podemos aplicar sobre un punto en el espacio son la rotación, la traslación, la escalación. Aquellas transformaciones que me permitan rotar o modificar el espacio de forma tal que los puntos estén lo más dispersos posible. En el fondo, cuando nosotros hacemos esto sobre un conjunto de puntos, básicamente estamos cambiando el punto de vista de la cámara con la cual se observan estos datos. De esa forma, podemos colocarnos desde la posición en la cual vemos mejor los puntos. Y el plano perpendicular correspondería entonces a la proyección de los nuevos puntos generados. En ocasiones, este proceso facilita la identificación de grupos, porque una vez que podemos identificar los datos desde un espacio n-dimensional a un plano, es decir, los tenemos proyectados sobre una fotografía, entonces es posible que identifiquemos desde este nuevo punto de vista agrupaciones que desde la posición original de los datos no podían observarse. Es posible aplicar este procedimiento al espacio de las variables. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros contenemos la data que teníamos originalmente, entonces podemos transponer la data de manera tal que las filas ahora correspondan a las variables. Es decir, podemos calcular los componentes asociados a las variables o atributos tal como lo hicimos con los individuos. Para esto, basta con calcular la matriz de datos traspuesta y rehacer el cálculo. La cantidad de información contenida en la matriz traspuesta es exactamente la misma que en la matriz de datos originales, por lo que es posible relacionar ambos resultados. Cuando aplicamos el método de componentes principales sobre las variables, estas variables se encuentran ubicadas en la superficie de una esfera de dimensión n. Esta esfera, una vez que podemos ubicar la mejor disposición de los puntos de manera que se puedan ver lo mejor posible y se proyectan sobre ese plano, corresponde entonces a un círculo.
Fíjense cómo aquellos puntos que están más elevados o más alejados del plano de proyección quedan más cercanos una vez que se proyectan al centro, como por ejemplo este que está acá. Mientras que aquellos puntos que están más cercanos al plano de proyección una vez que son proyectados quedan más cercanos al borde. Los componentes de las variables se distribuyen sobre una esfera multidimensional, como lo estamos viendo acá. Cuando seleccionamos dos componentes para su graficación, lo que vemos es una proyección de la misma sobre el plano. La posición relativa de las variables en el círculo de correlaciones, que no es otra cosa que el círculo que corresponde al plano de proyección de todas las variables, nos permite relacionarlas. Por ejemplo, si los vectores A y B asociados a las variables están cercanos entre sí, entonces A y B son fuerte y positivamente correlacionados. En el ejemplo anterior podemos observar cómo, por ejemplo, estos dos vectores, HA y HB, una vez que están proyectados en el plano, están muy cercanos entre sí. Por tanto, son dos variables que están fuertemente correlacionadas. Si el ángulo entre A y B es cercano a 90 grados, entonces no existe una correlación entre ambas variables. Si los vectores están opuestos entre sí respecto al origen, entonces existe una correlación fuerte, pero negativa, entre ambas variables. La calidad de la representación también va a depender de qué tan alejado está el punto con respecto al plano de proyección. Observen cómo tenemos dos puntos, A y B, que al ser proyectados sobre el plano nos generan B techo y A techo. Sin embargo, el vector A techo se encuentra mucho más correlacionado o cercano al punto original A, mientras que el B está muy alejado. Esto lo podemos ver también analizando los ángulos de los vectores de proyección. Observen cómo el ángulo alfa tiene que ser mucho más pequeño que el ángulo beta. Es por esa razón que podemos utilizar los cosenos para medir qué tan buena es la calidad de representación de una proyección en el plano. De hecho, dado que el coseno es un valor que oscila entre -1 y 1, lo que se utiliza por lo general no es el valor exacto del coseno, sino su valor al cuadrado, es decir, el coseno cuadrado. Con datos centrados, el coseno cuadrado, de hecho, correlaciona o se refiere a la correlación. Si el coseno cuadrado es cercano a 1, la representación del individuo será muy buena, ya que su posición real está muy cercana al plano de proyección. Por ejemplo, el punto A. La calidad de representación de una variable sobre el círculo de correlaciones será también medida con el coseno cuadrado del ángulo de la variable y su proyección. En general, si al multiplicar por 100 este valor es mayor a 60, vamos a considerarlo una buena proyección o una buena representación. Estarán bien representadas aquellas variables que queden ubicadas cerca de la frontera o borde del círculo de correlaciones. Recordemos que el plano de proyección de las variables para el método de componentes principales, dado que se encuentran dentro de un círculo, lo vamos a llamar círculo de correlaciones. Imaginemos una foto grupal. Para entender mejor de qué se trata este tema de componentes principales, imaginemos la siguiente foto. Una foto bastante conocida, pero observen que no todo el mundo está bien representado. Lamentablemente, algunas personas, a pesar de que salen muy bien, como estas personas que están al frente, hay otras, o este que está acá, que no se ven. De hecho, esta frente que tenemos aquí en el fondo probablemente no sabremos nunca de quién se trataba. Algunos salen en el primer plano, pero otros quedan cortados o escondidos. Este es un ejemplo en donde algunos individuos quedan bien representados dentro de una fotografía o un conjunto de datos, mientras que otros no, al hacer determinadas transformaciones. ¿Cómo un fotógrafo resuelve este problema? Evidentemente, aquel fotógrafo eran ellos mismos porque fue un selfie. Pero si se tratara de un fotógrafo profesional, ¿qué haría? Bueno, fundamentalmente les pediría que se separaran un poco o comenzaría a moverse de manera tal de que
ubicara una posición en la cual pudiera verlos a todos. Todo depende del punto de vista con que se mire. Si las personas están ubicadas en un mismo plano y se toma una foto desde arriba, evidentemente los vamos a poder ver a todos. Recordemos que no siempre podemos contar con unos datos bien comportados, es decir, con unos datos que se distribuyen muy bien sobre el espacio, sino que muchas veces tenemos aglomeraciones, tenemos conjuntos que están muy cercanos a otros, datos que están muy cercanos a otros, datos que tapan a otros, y muchas veces es posible que no tengamos un punto de vista perfecto. Siempre puede ocurrir que tengamos puntos de vista en donde veamos a la mayoría de los datos bien, pero algunos estén ocultos. Este es otro ejemplo de una fotografía tomada, bien pensada, en donde tenemos al fotógrafo delante de ellos en el centro y todos están ubicados de manera tal que podamos identificarlos a todos perfectamente. Esta es una foto famosa en el mundo de la física, en una de las reuniones en los años 40, donde se reunieron los físicos más importantes del mundo. Veamos entonces qué significa la superposición de los gráficos. Como ya dijimos, la matriz original de los datos, tanto la matriz original, como su traspuesta, contienen la misma cantidad de información. Pero, por eso es posible relacionar esos resultados al aplicar componentes principales a ambas matrices. Es decir, la posición de los individuos en el plano principal se correlaciona o explica con la orientación de las variables en el círculo de correlaciones. Recordemos que el plano de proyección para los componentes cuando trabajamos con individuos se llama plano principal, y el plano de proyección para las variables cuando trabajamos con los atributos en vez de con los individuos, entonces se les llama círculo de correlaciones. Esto puede permitirnos muchas cosas, como por ejemplo explicar por qué o qué identifican o qué significan los grupos que pudieran formarse.